Buenos días, damos gracias a Dios por esta mañana. Saludos desde Quito, Ecuador, de MOPI, del Movimiento de Plantación de Iglesias. Damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas y la oportunidad que nos da esta mañana para poder compartir la palabra del Señor. Siempre como Movimiento de Plantación de Iglesias, estamos trabajando en lo que es el evangelismo, el discipulado, la formación de líderes y la plantación de iglesias. Y esta mañana vamos a estar compartiendo de Romanos el capítulo 3. Estamos siguiendo esta serie del libro de Romanos, que sea de mucha bendición, de mucha instrucción, para que nosotros podamos seguir la voluntad de Dios. Y antes de continuar esta mañana, vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque nos permites una vez más venir hasta tu trono, Señor, para pedirte que tú obres en cada uno de nosotros. Queremos que el Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas en esta mañana y hablando a cada uno de nuestros corazones. Señor, te pido que tú guíes en esta mañana y tú sigas hablándonos a cada uno de nosotros para que podamos comprender quién eres tú, quiénes somos nosotros y qué es tu voluntad para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado mirando el libro de Romanos y estamos mirando qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la perspectiva de Dios, en cuanto al hombre. Y hoy vamos a estar mirando de Romanos capítulo 3 del 9 al 23 y estaremos mirando el diagnóstico y condenación de todos los hombres. Vamos a dar lectura en Romanos capítulo 3 del 9 al 18. Romanos 3 del 9 al 18 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bien, el apóstol Pablo ha estado tratando de comunicarnos de que el concepto de Dios en cuanto al hombre es que el hombre es pecador, que el hombre ha sufrido la caída, se ha separado de Dios, el hombre ha sido afectado en lo más profundo de su ser. Las raíces mismos del fundamento del hombre ha sido dañado. Su mente, su voluntad, sus emociones han sido separadas de Dios y se encuentran en tinieblas. Y hemos visto cómo el hombre decayó después de haber conocido a Dios, no le dio gracias y su corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios,
se hicieron necios. Y Pablo ha estado demostrando que no solamente los paganos son pecadores y están perdidos, también los moralistas, los religiosos. Y ahora Pablo va a dirigirse a un grupo de personas que son religiosas, que son del pueblo de Israel, que a pesar de que ellos han tenido la ley, a pesar de que ellos tienen la palabra de Dios, tienen los pactos de Dios, las promesas de Dios, ellos se han apartado también de Dios, igual que el resto de la gente. Por eso empieza el versículo 9 diciéndonos, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Es decir, que los judíos no son nada mejor en comparación a los otros hombres que están separados de Dios, perdidos de Dios y que no tienen idea de Dios. La misma suerte corren los judíos. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y aquí el apóstol Pablo va a tomar de las mismas escrituras judías del Antiguo Testamento algunos versículos donde Pablo va a demostrarles y a decirles a los judíos, miren, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice, no hay justo ni aun uno. Eso está en Salmos capítulo 14 del 1 al 3. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pablo, con la misma Biblia, demuestra de que Dios mira al hombre como una persona que no tiene santidad en sí misma, que no tiene bondad en sí misma. La raíz del hombre es hacer lo incorrecto, hacer lo que no le agrada a Dios. Por eso dice, no hay justo ni aun uno. El hombre no tiene la capacidad de entender la santidad absoluta de Dios. Tremendo de la declaración que está haciendo el apóstol Pablo. Y nos dice, no hay quien busque a Dios. Y ese es uno de los conceptos que nosotros tenemos, que hay gente que busca a Dios. Y muchas veces nosotros decimos, yo estoy buscando a Dios. La verdad es que nadie busca a Dios. Es decir, de que el hombre no busca la gloria de Dios. El hombre busca su propia gloria. El hombre trata de buscar su propia satisfacción. Esa es la naturaleza misma del hombre. Y dice, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Es decir, que el hombre se quedó corto en tratar de alcanzar la gloria de Dios. El hombre está tan perdido. Y justamente escuchaba un ejemplo que podemos nosotros entender de la incapacidad que tiene el hombre de alcanzar la gloria de Dios. Y es como que tres nadadores se proponen cruzar el océano Pacífico de un lado al otro, y hay uno de los tres no sabe nadar, y bueno, él se tira al agua, obviamente no sabe nadar, se ahoga. El otro sabe nadar un poco y nada unos 20 metros y se ahoga. Y hay otro que nada
500 metros y se ahoga. Es decir, que todos se quedan cortos y no pueden llegar al otro lado. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál de los tres está más ahogado? ¿Verdad? Y en realidad todos están ahogados, todos están muertos, todos son inútiles en poder alcanzar el otro lado de la orilla. De la misma manera, el hombre no puede alcanzar la gloria de Dios. Todos nosotros nos hemos desviado, todos nosotros nos quedamos del otro lado. En realidad, cada uno de nosotros busca su propia gloria, busca su propia adoración. El hombre se adora a sí mismo. Y dice en el versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y tenemos aquí, vemos que el hombre no tiene excusa delante de Dios. El hombre está condenado a la muerte. Cuando leemos nosotros en el versículo 10, dice, no hay quien busque a Dios. Y aquí vamos a mirar cómo es que Dios se ve como juez. Y como juez, Dios dice, no hay una sola persona que sea inocente, no hay una sola persona que haga el bien, no hay una persona que busque a Dios. Todos se han desviado. Y delante del trono de Dios, si Él tenía que evaluarnos a cada uno con respecto a la ley, entonces todos seríamos culpables delante de Dios. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis, en el capítulo 20, donde se nos narra acerca del gran trono blanco, dice que allí Dios saca los libros y en el libro de las obras, todo lo que el hombre ha hecho está escrito allí. Y un día el Señor va a juzgar, todos van a resucitar. Dice la palabra de Dios que la muerte y el Hades entregó a los hombres para que sean juzgados. Y Dios sacó el libro que es conocido como el libro de las obras. Y a todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Si nosotros tuviéramos que ser juzgados por Dios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la ley, todos nosotros seríamos condenados. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. No hay ni siquiera uno que es bueno. Ahora vamos a estar mirando cómo Dios mira al hombre como médico. Y leemos nosotros aquí en el versículo 13, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y aquí vemos que el hablar del hombre lo delata. Como dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice la palabra de Dios también de que el hombre perfecto no habla mal de otras personas. El hombre perfecto domina su lengua. Pero nosotros sabemos que cada uno de nosotros no somos perfectos
y de alguna manera nosotros ofendemos a otras personas con nuestra manera de hablar. Y este es uno de los problemas que nosotros vemos en la humanidad. Aún nosotros los podemos experimentar con personas que son nuestros amigos, que de pronto hablan mal de nosotros. Y nosotros hablamos mal de otras personas. ¿Quién de nosotros puede ser hallado inocente en ese sentido? Por eso dice aquí la palabra de Dios, de que nosotros engañamos, hablamos mal, y nuestra boca en realidad nos lleva a pecar. Y fíjense en cómo lo describe el apóstol Pablo. Aquí dice, sepulcro abierto es su garganta. Es como Dios cuando vamos al doctor. El doctor nos dice, a ver, abra la boca, saque la lengua y nos mete allí una paletita, un palito y nos revisa la garganta. Y Dios, al revisarnos a nosotros, nos encuentra de que somos pecadores, de que en nosotros hay veneno, como las serpientes, y ese veneno se llama el pecado. Fíjese en el versículo 14, dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies, dice el versículo 15, se apresuran para derramar sangre. Es decir, que de la cabeza a los pies, como nos dice el profeta Isaías, somos una llaga podrida. Dios nos encuentra a nosotros en tal condición. Cuando Dios hace la declaración del hombre, Dios dice, el hombre es pecador, y de la cabeza a los pies, el hombre es malo. Esto es lo que los teólogos conocen con el nombre de la depravación total del hombre, es decir, de la incapacidad que el hombre tiene para hacer el bien. El hombre es incapaz de hacer el bien. Podemos decir de que el hombre desde sus raíces está contaminado. Es decir, que el hombre es corrupto de una manera radical. Es decir, que el pecado es el fundamento mismo del hombre. Y ahora podemos mirar a Dios como historiador y leemos el versículo 16 al 18. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Los hombres vivimos en una continua guerra contra Dios. La Biblia nos dice que el hombre es enemigo de Dios. Y por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para reconciliar al hombre con Dios. La única manera en que esta guerra puede terminar, que esta guerra puede acabar, es cuando los humanos conocen al príncipe de paz. Y ese príncipe de paz es Jesús. Jesús vino a hacer las paces entre Dios y el hombre. La Biblia dice que hay solo un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Nuestras guerras se acaban cuando conocemos a Jesucristo, pero a través de la historia, miramos a través de las páginas de la Biblia cómo el hombre una y otra vez
se aparta de Dios. No hay temor delante de sus ojos. El temor a Dios dice que es el principio de la sabiduría. El temor a Dios nos lleva a hacer el bien. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, reconocemos no solamente su poder para castigarnos y enviarnos al infierno, no solamente para castigarnos por nuestros pecados, pero hay algo asombroso de Dios que nos lleva a nosotros a experimentar su presencia y santidad cuando entendemos que un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente puede perdonar al hombre pecador. Y ese asombro, esa reverencia, esa admiración que nos causa a nosotros saber de que un Dios santo, santo, santo puede perdonar al pecador, transformarlo y cambiarlo, causa en nosotros este temor de Dios, este temor de la santidad de Dios tocando al hombre. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver a gente transformada por el poder de Dios? Hemos visto a personas que han estado en las drogas y Dios les ha sacado de allí, les ha transformado, les ha dado una nueva vida y ahora están sirviendo a Dios. Hemos visto a personas que han estado en pandillas y Dios les saca de ahí, de las pandillas, les transforma. Hemos visto a personas que han sido transformadas después de tener grandes negocios, grandes empresas, y han venido al conocimiento de Dios, se han arrepentido y sus vidas han sido transformadas. Y eso causa en nosotros ese temor de Dios. Pienso también en mi vida, de cómo Dios me sacó a mí de este mundo, cómo Dios me sacó del mundo de la farándula, del mundo de la farra, y Dios ha transformado mi vida. Y asimismo Dios transforma la vida de cada una de las personas que vienen al conocimiento de Dios. Vienen al conocimiento de Dios. Miremos aquí los versículos 19 al 23. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano se justifica para con Dios. Ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí vemos, no importa la raza, no importa el estatus económico, no importa en dónde tú has sido creado, en dónde tú has sido criado, dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. Quizás alguno dices que yo no soy tan malo. Sí, en realidad nosotros podemos ser un poquito mejor que Hitler, un poquito mejor que otras personas,
que han hecho grandes pecados. Quizás tú te puedes sentir un poquito mejor que un drogadicto o un pandillero, etcétera, pero a la final estás tan lejos de Dios. Y todos nosotros estamos lejos de Dios. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos volver a Dios. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado. Leamos el versículo 20 y vamos a ver cómo el hombre trata de balancear sus buenas obras con el pecado. Dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí viene un pensamiento que nosotros los humanos tenemos y pensamos que para contrastar el peso de mis pecados tengo que poner a un lado las balanzas de las buenas obras y al otro lado mis pecados. Esto es un invento del diablo. Es una filosofía satánica. Tratar de hacer buenas obras para corregir mi pecado, para balancear mi pecado y decir, bueno, no soy tan malo, vivo una vida equilibrada, no hago mal a nadie, como dice mucha gente, no hago mal a nadie. Ninguna de nuestras obras en realidad puede poner en equilibrio la balanza. La única persona que puede venir y perdonar mi pecado es Jesucristo. Es la obra de Jesucristo, como vamos a estar mirando ya en los capítulos que vienen. Pero es importante que primero entendamos la necesidad que tenemos de Jesucristo. El apóstol Pablo no empieza a predicar el evangelio diciéndonos acepta a Cristo. De hecho, en el Nuevo Testamento no aparece esa frase de aceptar a Cristo. En el Nuevo Testamento nos dice la palabra de Dios, arrepiéntete y cree. Nosotros invitamos a las personas a que se arrepientan y crean. No hay una frase que diga reciba a Cristo. Nuestra manera de evangelizar es llamarles al arrepentimiento, pero para que una persona se arrepienta, tiene que saber de qué tiene que arrepentirse. Porque si es que si no reconoce que es pecador, ¿de qué se va a arrepentir? Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí en el libro de Romanos. Primeramente, quiere que el hombre se dé cuenta de que es un pecador, de que ha transgredido la ley, de que es culpable. Y si esta persona no se reconoce culpable, no va a reconocer la necesidad de un Salvador. Muy bien, hemos estado mirando en estos días los capítulos 1 al 3 hasta el versículo 23. Y es un momento de reflexión que en esta mañana tenemos que tener. En primer lugar, reconozco que Dios es justo. Comprendo y afirmo que todas las personas son pecadoras, aún mis seres más queridos.
Es decir, reconozco que mi papá, mi mamá, mis hermanos necesitan de Cristo. Reconozco que ellos están yendo al infierno. Reconozco que ellos también son pecadores y que son malos y que necesitan de Jesús. ¿Comprendo eso? Otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿acepto que Dios les juzga justamente? ¿Acepto de que Dios será justo en su juicio de enviar al infierno a las personas que no creen en Jesús? ¿Creo que Dios es justo? Reconozco abiertamente la pecaminosidad y depravación de mi propio corazón. Es decir, reconozco que el pecado ha dañado profundamente mi ser, mis pensamientos, mis deseos, mis decisiones que siempre son torcidas. Reconozco yo abiertamente delante de Dios de que yo no puedo vivir la vida en mis propias fuerzas, con mis propios pensamientos, que mis deseos son pecaminosos. En cuarto lugar, y ya para terminar, puedo decir, estoy convencido que asistir a una iglesia y practicar una religión no me hace mejor que nadie, ni me da derecho a juzgar a los que considero gente mala, más mala que yo. Es decir, reconozco que todos estamos en el mismo bote y que nos estamos hundiendo y que necesitamos salvación. En realidad, la única diferencia que puede haber entre los seres humanos es si has reconocido a Cristo, si te has arrepentido de tu pecado y has creído en Él o no. En realidad, todos los seres humanos estamos en el mismo bote. Nos estamos hundiendo y estamos camino a la muerte, a la condenación, al infierno. Todos nos encontramos en el mismo bote. El único que puede hacer la diferencia es Jesucristo. Él viene a salvarnos, viene a darnos a nosotros una nueva vida. Y en esta mañana hemos escuchado palabras duras que Dios a través del apóstol Pablo nos ha estado diciendo. Necesitas que alguien te salve. Estás perdido. No hay justo ni aun uno. Con tu mente, tu boca, tus pies, simplemente vas a estar cautivo y vas a ser llevado al pecado. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la solución. Y vamos a ver el próximo domingo cómo es que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Así que en esta mañana te pido que tú consideres a Jesucristo, de que Él es el único que puede venir para rescatarte. ¿Te has hecho un examen o un autoexamen para definir si es que eres pecador o no? ¿Te crees una persona buena o piensas que eres una persona pecadora? ¿Alguna vez has mentido? ¿Te has cogido algo que no es tuyo? ¿Alguna vez has codiciado?
alguna mujer o codiciado alguna cosa de otra persona. Y la palabra de Dios nos dice, todos hemos pecado, todos hemos pecado. Y el Señor nos está llamando, nos está diciendo, yo morí por ti, arrepiéntete, abrázate del Salvador, tómate del salvavidas. Jesucristo es nuestro salvavidas. Y en esta mañana tú puedes tomar ese salvavidas y decirle, sálvame, perdóname. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, gracias porque hemos aprendido en esta mañana que en nosotros mismos no hay esperanza, que la naturaleza humana está corrompida, que la naturaleza humana se ha apartado de ti, te ha dado las espaldas y cada uno está buscando su propio camino. Señor, gracias por enviar a Jesús para perdonarnos, para limpiar nuestros pecados, para darnos vida eterna. Señor, te pido que tú obres en lo más íntimo de nuestro ser, que podamos reconocernos pecadores y decir, sálvame, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Estaremos continuando con el estudio del libro de Romanos. Nos vemos el próximo domingo.